Buenas tardes, tengan todos ustedes, bonita audiencia que nos escucha y nos ve por mi canal de Reportamos TV Lobo Noticias. Nos encontramos en la calle de Zaragoza y Benito Juárez, aquí en el museo, en el recinto museo, que representa al licenciado Benito Juárez. Aquí dice: a Benito Juárez, la patria agradecida. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a ver la carta que marca los comienzos y el nacimiento de Benito Juárez García. Así es como le vamos a leer esta presente que se encuentra aquí en su recinto. Que dice: Benito Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Galatao, Oaxaca. Sus padres fueron Marcelino Juárez y Brígida García, indígenas zapotecas, quienes fallecieron cuando él tenía 3 años de edad, junto con sus hermanas María, Josefa y Rosa. Quedó bajo el cuidado de sus abuelos paternos, Pedro Juárez y Justa López. Pocos años más tarde, ante la muerte de sus abuelos y el matrimonio de sus 2 hermanas mayores, quedó bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. A partir de entonces, trabajó como peón del campo y pastor de ovejas hasta la edad de 12 años. Su tío Bernardino conocía el idioma castellano y se lo enseñó. Don Benito Juárez contrajo matrimonio en 1843 con Margarita Maza. El deseo de educarse y prosperar lo impulsó a trasladarse a Oaxaca en diciembre de 1818, en donde se alojó con su hermana Josefa, que trabajaba para la familia de don Antonio Maza. Benito Juárez conoció a Francisco Antonio Salanueva, que ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros. Lo admitió como aprendiz de encuadernador, lo llevó a confirmar y lo envió a la escuela. Con el apoyo de Salanueva, en octubre de 1821, inició estudios de gramática latina en el seminario de Santa Cruz. Como alumno materno, como alumno externo mismo, que concluyó en agosto de 1823. En 1824 inició el curso para estudiar latín, filosofía y tecnología, que finalizó en 1827, para posteriormente ingresar a la academia en la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde obtuvo en 1834 el grado de licenciatura. En 1832 fue elegido regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Comenzando así su carrera política, fue nombrado ministro suplente en la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca. En 1834 se le nombró miembro de la Junta de Sanidad y ministro interino de la Corte de Justicia del Estado. En 1838 fue designado como secretario interino de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca. Para 1839, ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia, cargo que repitió en 1840. En 1844 desempeña el cargo de secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca, para después ser electo diputado federal en 1847.
iniciándose en la masonería del rito nacional mexicano en el Distrito Federal, adaptando como nombre masónico Guillermo Telly. Debido a la invasión estadounidense en 1847, regresó a Oaxaca como gobernador interino en 1853. Durante la última dictadura de Antonio López de Santa Anna, fue apresado por sus ideas liberales y oposición, siendo trasladado a San Juan de Ulúa para ser desterrado a Cuba. Más tarde viajó a Nueva Orleans. Allí conoció a otros líderes también desterrados, como Melchor Ocampo, José María Mata y su exilio. Benito Juárez quería apoyar a la revolución de Ayutla. Después de una travesía, regresó por Acapulco. El triunfo del plan de Ayutla, proclamado en 1854, en donde fuera posteriormente designado como ministro de Justicia e Instrucción Pública en 1855. Expidió la conocida Ley Juárez, oficialmente conocida como la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort como presidente sustituto de la Nación, Juárez fue primero gobernador de Oaxaca, después ministro de Gobernación y finalmente presidente de la Suprema Corte de Justicia en diciembre de 1858. Durante el golpe de Estado de Tacubaya fue apresado por la fuerza de Comonfort. Finalmente Juárez se trasladó a Guanajuato, en donde el gobernador de Manuel Doblado Junco, con otros gobernadores liberales que desconocieron a Ignacio Comonfort y aceptaron a Juárez como presidente sustituto por ministro de Ley en la Ciudad de México. Félix Zuluaga también se rebelaba en contra de Comonfort y los liberales. Se desató la Guerra de los 3 años. Ya como presidente de la nación y perseguido por las fuerzas de Zuluaga, Juárez abandonó Guanajuato y viajó a Manzanillo, embarcándose junto con su gabinete y otras personas rumbo a Panamá, donde cruzaron al Océano Atlántico para viajar hacia La Habana, Nueva Orleans y Veracruz. Al año siguiente, en 1859, su gobierno promulgó las leyes de reforma, entre las que sobresalió la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, que marcó la separación definitiva de la Iglesia y el Estado. Las graves dificultades económicas por las que pasaba el país lo obligaron a suspender el pago de la deuda externa, que ocasionó la intervención del Reino Unido, España y Francia. En 1861 Juárez logró la retirada de las primeras dos potencias, pero Francia, confabulada con los conservadores, invadió México. En 1863, durante el imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1864, Juárez se retiró a Paso del Norte. Desde ahí organizó la resistencia que finalizó en el fusilamiento del emperador y de los militares conservadores Tomás Mejía y Miguel Miramón. En junio de 1867, después de 3 años de guerra, Benito Juárez entró en la capital en julio, en donde fuera elegido de las elecciones generales de ese año, por primera vez, presidente constitucional para el periodo 1867-1871. Juárez y el Grupo Libertad
que le rodeaba pretendían expandir la educación pública con carácter gratuito, laicos en todo el país. En 1871, los candidatos presidenciales para el periodo 1871-1875 fueron Sebastián Lerdo, Porfirio Díaz y Benito Juárez, ganando las elecciones último el 18 de julio de 1872. 3 médicos reunidos declararon muerto al presidente Juárez a causa de una angina de pecho. Es conocido el benemérito de las Américas y célebre su frase entre los individuos como entre las naciones: el respeto al derecho ajeno es la paz. Pues así fue la historia del licenciado Benito Juárez. Vamos a seguir este recorrido. Este recorrido, síganme, mostrándole más de este recinto, Museo Recinto Benito Juárez García. Aquí tenemos a otro gran héroe. Se trata de Manuel Gutiérrez Zamora. El año de 1813 a 1861. Nació en la ciudad de Veracruz. Estudia en Jalapa en el año de 1838. Combatió contra los franceses. Fue regidor del ayuntamiento y más tarde alcalde del puerto de Veracruz. Participa en la lucha contra la invasión norteamericana. En 1853, el general Santa Anna lo exigía y parte hacia Europa. Al regreso del gobernador Ignacio de la Llave, lo reconoce como jefe del Partido Liberal en el puerto. En el año de 1857, es nombrado gobernador del estado. Durante su gobierno, abrió numerosas escuelas para trabajadores, financió la construcción de un hospicio para niños llamado más tarde Hospicio Manuel Gutiérrez Zamora. Hospicio Manuel Gutiérrez Zamora. Muere el 21 de marzo de 1861. Pues este fue otro gran héroe que defendieron las causas justas que seguía el pueblo veracruzano, el pueblo mexicano. Síganme. Aquí nos encontramos ante otro gran héroe que defendió las causas justas del pueblo mexicano. Fue santo degollado 1811. 1861. Vamos a ir para adelante. Y vamos a seguirle. Aquí nos encontramos ante el monumento de Juan Antonio de la Fuente. 1818-1897. Nació en Saltillo, Coahuila. Estudió la carrera de abogado en 1840. Es elegido representante de Coahuila en el Congreso de la Unión. Más tarde, ministro de Relaciones de Gobernación de Hacienda y Justicia en 1856. Ministro plenipotenciario en Francia. En 1863, ministro del Congreso Constitucional. Benito Juárez le encargaba la formación de una liga de defensa de los estados de Nuevo León, Coahuila contra la fuerza francesa. Integrante del Partido Liberal, donde siempre militó defendiendo sus
de ideas reformistas, muere en Saltillo en 1897. Síganme. Ahora nos encontramos ante el monumento de Ignacio de la Llave en 1818-1863. Nació en Orizaba, Veracruz. Estudió Derecho, regresa a Orizaba y se incorpora a la Guardia Nacional Orizabeña, defensor de las leyes en 1846, considerado como el primer caudillo del estado de Veracruz. Síganme los buenos. Ya. Joven monumento de Miguel Lerdo de Tejada. Nació en la ciudad de Veracruz. Realiza sus estudios en la Ciudad de México. Se incorpora al Partido Liberal en el año de 1849. Forma parte del ayuntamiento en la Ciudad de México. Edita 2 libros, Historia de Veracruz y Historia del Comercio Exterior de México, de 1851. En 1853 fue ministro de Fomento. Apoya el plan de Ayutla, es nombrado ministro de Hacienda en 1856, donde proclama la ley de desmortalización de los bienes a corporaciones eclesiásticas y civiles, conocida por la ley Lerdo, que el gobierno de Comonfort es nombrado ministro de la Suprema Corte de Justicia, participa en la expedición de las leyes de reforma y se integra al gabinete de Benito Juárez como ministro de Fomento y Hacienda. Muere en la Ciudad de México el 12 de mayo de 1861. Síganme lo bueno. Habla. Aquí nos encontramos con otro héroe, José María Mata, 1809 a 1895. Nació en Jalapa, Veracruz, estudió la carrera de medicina, se incorpora a la Guardia Nacional en Jalapa y participa en la batalla Ayutla en 1850. Fue diputado al Congreso Constituyente. Forma parte del grupo liberales que juran la Constitución en 1857. En 1858 Benito Juárez lo nombra representante del gobierno ante los Estados Unidos. Es también año más tarde embajador de Washington. Muere en Martínez de la Torre el 26 de febrero de 1895. Síganme los buenos. Nos encontramos con otro héroe, Melchor Ocampo, 1814-1861. Nació en Michoacán, en la Ciudad de México, realiza sus primeros estudios de regreso a Morelia, ingresa al seminario conciliar donde estudia jurisprudencia, es electo diputado en 1842 en 1846. Gobernador del Estado, ministro de Hacienda en 1852, regresa a Michoacán como gobernador. Impulsado por los conservadores, es encarcelado en San Juan de Ulúa y enviado posteriormente a Orleans, donde convive con otros liberales. Apoya al plan de Ayutla, es electo diputado del Congreso Constituyente, que se deben a los artículos 3º, 5º, 6º, 15º y 17º del Código Fundamental. Benito Juárez lo nombra ministro de Relaciones y Hacienda. Participa en la expedición de las leyes de reforma en Veracruz. Fue fusilado el 3 de junio en Tepejín, 1861. ¿No? Dale. ¿No? No. Dale. Aquí nos encontramos con otro héroe, Guillermo Prieto, 1818-1897. Nació en la Ciudad de México, desde joven se afilia al Partido Liberal en 1837. Se publican sus primeras poesías con sus ideas liberales. Como periodista trabajó en diferentes publicaciones. En el año de 1854, junto con Ignacio Ramírez,
publica el periódico Don Satiricón con el seudónimo de Fidel. Cobró fama en sus obras literarias. Fue diputado en varios periodos, ministro de Hacienda con el presidente Mariano Arista en 1852. Sostuvo con firmeza el plan de Ayutla. Fue uno de los liberales impulsores de la reforma. Muere el 2 de marzo en Tacubaya, 1897, Guillermo Prieto. Y con este nos vamos a despedir, con este video nos vamos a despedir ya. Denle like, la manita para arriba, acuérdense de suscribirse. Nos despedimos. Bye, reportando TV Lobo Noticias. Gracias.